Comenzamos de inmediato. El mundo del fútbol tiene un parentesco cercano con el mundo del arte, de los artistas, del show, de la televisión. Sí, señor. Y gran parte de los hombres famosos, artistas, cantantes, han tenido un vínculo con el deporte estrecho, si no han sido iniciadores de su carrera a través del deporte. Es cierto, sí. Uno de ellos es uno de los personajes mayores, escritor, comediante, pero por sobre todas las cosas un gran amigo de los hispanoparlantes. Creo que sí. Roberto Gómez Bolaños, fanático del fútbol, fue futbolista, comenzó su carrera allí, tuvo el privilegio mayor de comunicarse con más de 300 millones de hispanoparlantes, que sus versiones se tradujeran a varios idiomas, que sus frases fueran tan famosas, lo son tan importantes, que todos hayamos sentido en él un viejo amigo, un amigo de siempre. Es cierto, sí, para recordar a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños, fíjese que un literato de una talla extraordinaria mencionaba en el curso de las últimas horas algo que indudablemente es cierto, porque decía, qué difícil es acordarse de algo que dijo Homero, qué difícil es acordarse de algo que dijo Shakespeare, qué fácil es recordar lo que decían los personajes del Chavo y de El Chapulín Colorado. Roberto Gómez Bolaños nos regaló un tiempo precioso de su vida. Fueron más de 4 horas, hace 28 años. Él bordeaba los 56, 57 años. Y hablamos de todo. Una nota imperdible en el recuerdo y en el recuento. Nota que hace historia hoy. Dividí en 2 partes, la primera hablando de deportes y la segunda hablando de cómo proyectó sus personajes al mundo y cómo identificó al niño pobre de América con la realidad de las viejas vecindades, con todas sus travesuras. Privilegio para Deporte Total y para nosotros el haber compartido con él. La única nota concedida a un periodista boliviano en ese tiempo, durante el Mundial del 86, y el recuento de un análisis de lo que pasaba en el Mundial con el gran Roberto Gómez Bolaños, con Chespirito, el gran amigo, el amigo de todos nosotros. ¿Qué tal, amigos de Deporte Total? ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! Él es Roberto Gómez Bolaños. Él es el Chavo, es Chapulín, el doctor Chapatín, Chespirito, todas las ches en los personajes que identifican a un mundo que es el nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestras familias. Sí. ¿Por qué la che, Roberto? Bueno, primero fue casual, pero cuando me di cuenta de la casualidad, entonces ya intencionalmente seguí usándola. Es una letra muy eufónica, además suena fuerte, suena bien. El Chavo, Chapulín, Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, un hombre además muy vinculado al deporte. Él ha sido jugador de fútbol, como decimos nosotros, y aquí en México del fútbol. Sí, nosotros lo decimos mal. Creo que debe ser palabra llana, fútbol. ¿Cómo comenzó Roberto Gómez Bolaños en el fútbol? Bueno, yo desde muy niño me gustó jugar y llegué a jugar en la reserva de un equipo profesional que ya no existe en México. Se fue a segunda división, luego a tercera y luego a nada. ¿Qué equipo? El Marte. Fue un equipo que llegó a ser campeón inclusive. Entonces yo jugué en infantiles, juveniles, en la reserva especial y unos partidos en la reserva, pero me pateó un caballo y me retiró. Goleador en sus equipos además, ¿eh? Ah, sí. Yo inclusive le gané en juveniles
Gané un campeonato de goleo y mi rival era uno que después llegó a ser centro delantero de la Selección de México, ahora es comentarista, José Luis Lamadrid. Ah, verdad. Roberto, en casi gran parte de sus actuaciones critica a los cronistas de fútbol. ¿Por qué? Yo soy cronista de fútbol. Sí, bueno, pues critico a los de acá, ¿eh? Porque no saben hablar, porque no saben ver, porque cometen muchos errores, no conocen bien de fútbol. El otro día estaba yo escuchando a dos que decían que el gol de Maradona no había tenido mérito, que lo que sucedía era que los defensas habían estado mal. Candó, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el central y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Quiero parar! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Diego! ¡Maradona! El gol de Maradona es una maravilla de jugador. El gol fue increíblemente bello, poderoso, futbolístico. Y entonces, cuando veo un comentarista que dice algo así, pues lo critico. Otros que dicen, por ejemplo, el fútbol de mi tiempo era distinto. Hay que ir acoplándose un poco al actual, pero yo creo que hay algunas cosas que no se deberían perder. Por ejemplo, la ética. La ética dice que jamás el fin justifica los medios. Entonces dicen... Le metí una zancadilla cuando iba llegando al área solo. Hizo bien porque si no se habría escapado. Ah, bueno, no dicen se habría escapado, dicen si hubiera. O sea, no saben usar tampoco el idioma español bien. Pero vamos a suponer que vamos a dejar eso en segundo término. Dicen, si no lo hubiera detenido se habría escapado, si no hubiera cometido esa zancadilla. No, yo creo que lo ético y lo profesional es que si el otro me derrota futbolísticamente, debo aceptar eso y no recurrir a algo nocivo, algo que está fuera del juego. Entonces el comentarista, la gran mayoría de las veces, justifica esa acción. Y es fatal. Entonces el fútbol es cada vez más una guerra de golpes bajos, de escondidos o a veces ni siquiera escondidos. En el juego de Alemania contra Suecia, creo que fue. Se ve a un jugador alemán que taclea completamente. ¿Con Dinamarca? No fue con Dinamarca. Creo que fue con Suecia, no recuerdo exactamente. Lo taclea, lo dobla y lo tira en el área. La jugadera estaba como a 2 metros y no pasa nada. Y luego el segundo gol de la misma Alemania, otro defensa agarra al delantero, lo voltea y como si fuera un títere el otro le pega el balón, sale el pase a un contrario y gol. Entonces eso yo estoy en contra y sobre todo estoy en contra de que lo auspicien los comentaristas, es lo que yo critico, que no sepan 2 palabras de lo que significa la ética que define muy claramente que los fines no justifican los medios. ¿Qué equipo, qué selección le ha gustado más a Roberto Gómez Bolaños en este mundial? Francia es el fútbol, es Francia. ¿De Brasil? Es individualidades extraordinarias, como siempre las ha tenido, y que además siempre surge por ahí alguien nuevo que es extraordinario, pero muy lejos del juego de conjunto de Francia. La triangulación, el juego a primer toque, todo eso que ha demostrado Francia, ese es el fútbol. El Brasil ha estado bien, mala suerte que haya quedado eliminado, porque además quedaron equipos que eran mucho menos buenos, pero individualidades nada más. Para nosotros el mejor jugador de este mundial ha sido Maradona. Para Roberto Gómez Bolaños. También Maradona como había un torero en México que cuando le preguntaban quién era el mejor, él decía primero yo, después nadie y después los demás. Y creo que primero Maradona, después nadie y después varios. Sí, con esto no quiero restar mérito, los demás hay extraordinarios jugadores, pero la diferencia del segundo a Maradona es muy grande. ¿Cuándo Roberto Gómez Bolaños va a crear un personaje ligado al fútbol, habiendo sido el jugador de fútbol? No, está difícil. Mi primera película era de fútbol, El Chanfle. Y yo era lo que en México llamamos el aguador, en otros lados lo llaman de otra manera, el que lleva la cubetilla con agua para
o sea, un aguatero. el aguatero en otros lados. Pero en un momento determinado soñaba yo que jugaba y había jugadas extraordinarias, trucadas por supuesto. Las hice yo todas, con excepción de una en que sí me dobló un muchachito. Era una chilena hacia atrás y no debía yo correr el riesgo de lastimarme porque había que seguir filmando la película. Pero todas las demás jugadas las hice yo en persona. Roberto, ¿cuándo va para Bolivia? Es el único país que falta que visite la compañía de Roberto Gómez Bolaños con el Chavo, Chapulín, Chespirito. Sí, está un contrato, ya está hecho, perdón, mi hermano que es mi representante y todo, me está diciendo del día 2 al 8 de agosto. Ahí estaremos en Bolivia y con muchísimas ganas. Habíamos estado de paso en el aeropuerto un par de horas. ¿En La Paz? En La Paz. Y vamos a ir del 2 al 8 de agosto. Muy bien, Roberto, hemos conversado, hemos platicado, como dicen aquí en México, muy amablemente con un personaje muy carismático, muy sencillo. Ustedes lo han comprobado a través de esta nota. Queremos agradecerle su gentileza, la de Horacio, su hermano, y decirle que se despida con un hasta luego de los telespectadores de Bolivia a través de esta nota. Mejor un hasta pronto, porque vamos a estar ahí muy pronto, en agosto. Y ojalá nos reciban con el mismo cariño que nosotros vamos a asistir allá. Muchas gracias. Gracias a Roberto Gómez Bolaños. Una nota para la televisión de Bolivia.